Es un gusto estar con ustedes de nuevo esta mañana, mis hermanos. Le agradezco a Dios la oportunidad y también a su pastor Jairo por la invitación a compartir con ustedes hoy la palabra del Señor. El jueves de esta semana, el 19 concretamente, se celebró en este país el 160 aniversario del fin de la esclavitud aquí en Estados Unidos. Por 246 años se practicó la compra y la venta de esclavos, principalmente traídos de África. Los esclavos eran tratados con crueldad, sometidos a trabajos forzados, tortura, castigos físicos. Los marcaban como animales, y si el dueño quería, los podía vender o hasta matarlos, ahorcándolos o quemándolos. Esa es parte de la historia de este país y de otros que practicaron la esclavitud. Esta mañana vamos a estar en Juan 8:31 en adelante, donde se nos habla de otra esclavitud que el pecado impone, no solo a los africanos, sino a todo ser humano que viene a este mundo. Juan capítulo 8, versículos 31 en adelante. Lo triste de esto, mis hermanos, es que pese a que Cristo ya pagó el precio de nuestra libertad, algunos cristianos todavía viven esclavizados bajo el dominio, bajo el control del pecado. Esta mañana entonces es una mañana de oportunidad para que usted y yo veamos nuestra condición y encontremos la puerta de la libertad, que encontremos en la palabra de Dios y nos recuerde cuál es el camino a la verdadera libertad espiritual. Juan capítulo 8 versículos, vamos a leer desde el 30 para hacer contexto. Dice: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Acompáñame en oración. Señor, esta es tu palabra, y nosotros estamos aquí para meditarla, para escucharla con la mente y el corazón abiertos. Y no solamente queremos meditarla y entenderla, sino también salir de este lugar con el propósito de practicarla. Danos esa libertad, Señor, que ya tenemos en Cristo Jesús, para que podamos vivir la vida cristiana que tú ganaste para nosotros en la cruz. Muchas gracias te damos por oírnos esta mañana. Oramos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Por favor, siéntense, mis hermanos. Este pasaje está hablando acerca de la libertad espiritual, la libertad del pecado. Y como ya leímos,
en el versículo 30, muchos creyeron en él, en Jesús. Entonces Jesús se acerca a ellos, a los judíos que habían creído en él, y les dice: muy bien, ya ustedes dieron el primer paso. En realidad, aceptar a Cristo, reconocerle como Salvador, es el ABC de la vida cristiana. Es el comienzo, no es el final. Es como el nacimiento, ya la Biblia lo dice en Juan 3, el nuevo nacimiento. Comienzas tú y yo espiritualmente como un bebé. Tenemos vida, sí tenemos, pero esa vida necesita cultivarse, esa vida necesita cuidarse, protegerse, nutrirse, para que podamos disfrutarla. De modo que Jesús en el versículo 31 le dice a los que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El ser discípulo de Jesús es diferente de ser creyente en Jesús. Entender esto nos pone por delante un camino de constante progreso espiritual, de constante avance espiritual, y nos impide quedarnos estancados en esa fase inicial de creer en Jesús. Yo soy creyente en Cristo. Está bien, felicidades. Pero ahora que eres creyente en Cristo, ahora que tienes la vida de Cristo en ti, necesitas ponerte en el camino del discipulado, en el camino de ser no un creyente solamente, sino un discípulo de Cristo. Así que en este pasaje vemos que la libertad del pecado solo la disfrutan los discípulos de Jesús. Por eso vemos muchos creyentes cautivos del pecado. No es que nosotros no pequemos, por supuesto que pecamos, accidentalmente pecamos, pero cuando se peca como una práctica, que constantemente estamos atrapados, y aunque querramos no pecar, pecamos, es que no estamos siendo verdaderamente discípulos de Cristo. El pasaje que ya leímos habla de eso. Conoceréis la verdad, dice Cristo, y la verdad os hará libres. Así que para ser libres del pecado, en palabras de Cristo, hay que permanecer en la palabra de Dios. El término permanecer aquí es el término griego meno, que significa aferrarse a la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios gobierne mi vida, gobierne mis pensamientos, mis actitudes, mis emociones, mi todo. La palabra de Dios es mi referencia en lo que voy a hacer, en lo que voy a decir. Si soy estudiante, si soy hombre de negocios, si soy un trabajador con un manager arriba de mí, no importa. La palabra de Dios se aplica a cualquier contexto de nuestra vida. Y cuando hacemos eso, mis hermanos, entonces podemos experimentar la verdadera libertad del pecado. Porque la libertad del pecado solo la disfrutan los discípulos de Jesús. Eso es lo que el pasaje nos dice en este pasaje que estamos viendo aquí. Ahora, ¿quién es un discípulo de Jesús? Yo quiero leerles algo que encontré hace unos años respecto a la diferencia entre un creyente en Cristo y un discípulo de Cristo. Y posiblemente usted, cuando oiga eso, se va a ubicar en un grupo o en otro. Cuando lo haya hecho, no vaya a levantar la mano, porque no queremos levantar encuestas en este momento, pero sí queremos animarle a sinceramente ubicarse. Y si está en el grupo de creyentes en Cristo nada más, entonces le animo a sentir el desafío de moverse a ser un discípulo de Cristo. Mire, la diferencia entre un creyente y un discípulo. De hecho, todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. El creyente espera que le sirvan.
el discípulo se pone a servir. ¿Ha visto usted eso? Sí. Y se ve en la casa, en su casa, se ve. Gente que espera ser servida y los que se levantan a servir. Y se ve en la iglesia también. El creyente espera que lo animen, que lo reconozcan. Si hace algo, el creyente espera ser reconocido, ser aplaudido. Nadie se fijó en lo que hice, ya no lo vuelvo a hacer, ahí son muy mal agradecidos. Eso es un creyente nada más. Pero un discípulo de Cristo no busca que lo anime. Un discípulo anima a otros. Hay unos amenes por ahí medios tímidos, pero está bien. Somos bautistas, está bien. Bueno, de acuerdo, vamos a seguir. El creyente busca en la palabra las promesas, las tiene bien marcadas ahí. Las promesas, promesas y promesas. Pero el discípulo busca ser fuerte para recibir esas promesas, para cumplir esas promesas. El creyente espera que oren por él. Se victimiza el creyente, el que solamente es creyente en Cristo, porque tiene el biberón en su boca todavía. Usa diapers también, o sea, pañales para los que están recién llegados. Bueno, usted puede consultar su Google ahí para ver qué significa diapers. El creyente espera que oren por él, pero el discípulo ora por los demás. El creyente espera panes y peces. El discípulo sale a pescar. ¿Están aquí todavía? Bueno. Los discípulos de la iglesia primitiva, según el libro de los Hechos, trastornaron el mundo. Pero los creyentes del siglo XXI están trastornados por el mundo. O sea, el mundo los pone locos, amando el mundo, yendo detrás del mundo. Llámese como sea que se llame. Llámese como sea. Diversiones, películas, deportes, todo eso. Que en su dosis exacta es bueno disfrutar todo eso. Pero cuando eso te embriaga, cuando eso te domina, cuando eso te haces esclavo, te haces un fanático, un adicto a eso, y dejas de lado tu vida cristiana, y dejas de lado el amor a Cristo, el amor a la iglesia de Cristo, entonces eres solamente un creyente, que nomás tienes un pasaporte para ir al cielo. Pero hay mucho más que el cielo para vivir. El cielo puede ser traído a la tierra cuando vivimos la vida de Cristo. Aunque no lo crean, el cielo puede ser traído a la tierra cuando vivimos la vida de discípulo de Cristo. Sí, sí, por supuesto. Así que el creyente busca una almohada para descansar, para dormir. Pero el discípulo busca una cruz que cargar, la cruz de Cristo. El creyente busca consejos de los demás. Y no es malo, por supuesto, buscar consejos de los demás. Pero un creyente que no ha desarrollado como discípulo vive pendiente de lo que los demás le digan que haga. Mientras que el discípulo ora, lee la palabra y por fe toma las decisiones. Está en constante crecimiento. Entonces, ¿quién es un discípulo? Yo venía hablando con mi esposa en el carro y ella me preguntó, ¿de qué vas a predicar? Y siempre a ella le toca escucharme antes el mensaje, se lo doy a ella, solo que nunca se reconcilia, pero de todas maneras se lo doy. Y luego cuando ya nos vamos a casa, seguimos hablando, porque la palabra de Dios es para disfrutarla, para hablarla en casa. Cuando usted llegue a casa, hable con sus hijos, hable con su esposa, en la noche, en la tarde, donde sea que vayan en el carro, vayan hablando. Aparte de a dónde vamos a ir a comer, hable de la palabra para extender el beneficio de la palabra, para maximizar el impacto de la palabra en el corazón y la mente de nuestros hijos y nuestra familia. Bueno, ¿quién es un discípulo? Entonces, yo le decía a ella, mira, hay 3 cosas que empiezan con P. P de papá.
que definen a un discípulo. La P de la permanencia, la P de la producción y la P de la práctica. ¿Cómo es eso? Bueno, estoy aquí para explicarlo. Cristo lo dijo: el que permanece en su palabra es verdaderamente su discípulo. Así dijo él. Permanencia, aferrarse a la palabra, no a sus emociones, no a su cultura, no a sus costumbres, no a lo que los demás hagan, no a la presión cultural, sino a la palabra de Dios, aunque sea impopular. El discípulo se define por la palabra. El discípulo aún está dispuesto a morir por la palabra, como los 11 discípulos de Jesús que dieron su vida, excepto uno, que era creyente nada más, Judas. No quiero decir que los creyentes son Judas, solamente estoy diciendo que entre los 12 habían 11 discípulos y uno que solo creía en Cristo. Y estos dieron su vida por Cristo Jesús. Entonces el creyente, el discípulo, que es un discípulo, permanece en la palabra de Dios y se nota en sus hechos, se nota en sus hábitos, se nota en sus actitudes, porque es guiado por la palabra de Dios. Si vosotros permanecieseis en mi palabra, dice el Señor, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. La verdad es la palabra de Dios, mis hermanos. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, dijo Cristo en su oración. Tu palabra es la verdad. La verdad no es lo que dice el gobierno. La verdad no es lo que dice una ideología. La verdad no es lo que te dicen en la universidad. Si todo lo que oyes y lo que ves en la cultura en que vives contradice la palabra de Dios, defínete por la palabra de Dios, porque Dios siempre dice la verdad y siempre tiene razón. Entonces esa es la primera P de la permanencia. Un creyente discípulo es firme en su fe. Lo vemos hoy, junio 2025, y si el Señor tarda en su venida y todavía estamos, junio 2030, esa persona está firme. No existe tal cosa de que yo fui. Pues si fuiste, nunca fuiste. El creyente es creyente permanentemente, para siempre. Yo sé que el pasaje en algún momento se pone incómodo, como me puso a mí también mientras lo preparaba. Me estuve tratando de ubicar y en ocasiones decía: ay, tienes que moverte a este lado, en el área de los discípulos, porque en este lado estás siendo un creyente nada más. Pero es necesario, hermano, ese tipo de incomodidad para llegar entonces a producir un cambio en nuestras vidas. La primera P es la P de la permanencia en la palabra. La segunda es la P de la producción, es decir, un creyente, un cristiano, discípulo, produce fruto. Produce fruto. En Juan capítulo 15, versículo 8 dice: y os he puesto para que llevéis fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así. Y seáis así mis discípulos. Fruto, fruto, fruto. Les cuento que tenía 2 árboles de duranos en el patio de mi casa y ya solo tengo uno, porque el otro no quiso dar fruto. Y entonces le di chicharrón. El otro dio este año todavía y lo tengo amenazado. Ahora, Dios no nos amenaza a nosotros. Dios no nos aprieta. No podemos forzar un árbol que dé fruto. No podemos gritarle que dé fruto. No podemos maldecirlo para que dé fruto. Pero si ese árbol está sano y está arraigado dentro de
sus raíces en la tierra, ese árbol va a producir fruto en su tiempo. Y el cristiano va a producir fruto. Ahora, ¿qué fruto va a producir? Bueno, hay un dicho que dice: todo se reproduce según su especie. Los gatos, las gatitas dan a luz. Qué preguntas tan difíciles, ¿verdad? Los perritos, perros. Los conejos, no, por favor, ayúdeme, por favor. Los conejos, conejos. ¿Y los cristianos? Cristianos, otros cristianos. El fruto de que otros vengan a Cristo por tu vida, por lo que ven en tu vida. Fíjate que no estoy diciendo por lo que oyen, porque somos buenos para hablar. Es por lo que ven. Cristo dijo: ustedes son la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En muchos casos, la única Biblia que las personas van a leer es tu vida, mi hermano, tu manera de trabajar, tu manera de vivir en el vecindario, tu manera de ser esposo, ser esposa, ser hijo, ser suegro, ser yerno, ser suegra, ser nuera, para que no se me quede nadie afuera. Es que el Evangelio, mis hermanos, el Evangelio es algo que no es de iglesia solamente. No es de los domingos a las 11 de la mañana como una cápsula donde podemos encerrar nuestra fe. El Evangelio es expansivo. El Evangelio penetra tu vida, tus pensamientos, tu mente, tus emociones, todo tu ser, tu familia. Y llega entonces a ser un Evangelio de transformación. Y eso se llama discipulado. Entonces, esto es el fruto de un creyente. Pero el fruto auténtico es el fruto de Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Cuando Cristo vive en mí y vive en ti y está en control de nuestra vida, lo menos que se produce en nuestra vida es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De hecho, este es el perfil ético de Cristo que se exhibe en tu vida y en mi vida cuando somos discípulos, porque el Espíritu Santo produce en nosotros, no por esfuerzo propio, pero produce en nosotros un fruto auténtico, el fruto que los demás pueden ver. Así que ya llevamos 2P y estamos haciéndolo breve porque es parte nada más del mensaje. La P de la permanencia en la palabra y la P de la producción de fruto, el fruto del servicio, pero también el fruto del Espíritu, que es un fruto que no puede ser falsificado, el fruto del Espíritu Santo. Y por último, el fruto de la práctica. ¿Práctica de qué? Del mandamiento de amarnos unos a otros. Cristo dijo en Juan capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado. En el Antiguo Testamento, el mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y alguien me dijo un día: si ni yo me amo a mí mismo, me dijo. Y yo le dije: se nota. La apariencia que tiene, pues sí, se nota cuando alguien no se ama a sí mismo, ¿verdad? Come como un descosido, duerme cuando debe descansar, trabaja como un esclavo. Y no estoy diciendo que no trabajemos, solamente que cuando ya se pasa de cierto límite
y te tienes que tomar tu Red Bull para mantenerte tus 10 horas, 12 horas, no te amas a ti mismo, ¿no? Te vas a ir muy luego. Y no soy profeta, solamente estoy diciendo que te vas a ir muy luego. ¿Cuántos usan Red Bull para mantenerse despiertos? Sí, yo sé que no iban a levantar la mano. Afortunadamente no vinieron esta mañana, ¿verdad? No vinieron, nadie de estos vino. Ve cómo el Evangelio, mis hermanos, es práctico, que penetra cualquier rincón de nuestra vida. El Evangelio no es una cápsula, como ya dije, que tú puedes usarla en algún momento porque te conviene, un uniforme que te pones, un saco que te quitas y te pones. No, el Evangelio es algo que está en ti, que Cristo, es Cristo el Evangelio. No es una religión, es Cristo. Es la vida de Cristo que cuando está en ti da fruto, pero también te pide que ames. ¿Por qué? Porque el amor ha sido derramado en tu vida. El fruto del Espíritu es amor. Te ha puesto amor en tu vida. Entonces, ¿das amor? Por supuesto que sí. El Señor dice entonces, un mandamiento nuevo os doy. Note, un mandamiento. ¿Por qué un mandamiento? Porque amar no es una emoción. Se convierte en emoción. Amar es una decisión. Y eso es muy liberador. Es muy liberador, especialmente los esposos, cuando ya notan que su matrimonio se les está poniendo medio aburrido, porque hay una etapa de la vida matrimonial que se pone aburrido. Sinceramente, se pone así como medio monótono, medio tedioso, medio que... Los que están recién casados, pues de modo, todos ven hasta estrellitas y sienten maripositas aquí todavía en el estómago. Los casados aburridos sienten, pero abejas africanas. El amor es una decisión. El amor no es emoción. Eso es lo bueno. Es que no siento, es que no es cosa que sientas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Él no sintió, ay, me estoy muriendo por darles a mi hijo. No, Él vio nuestra necesidad y tomó la decisión de darnos a su Hijo. Y es así como tenemos a nuestro Salvador Cristo Jesús con nosotros. Así que esto es tremendamente liberador, porque no se trata de tus emociones. Un mandamiento nuevo, note, un mandamiento nuevo os doy. Por eso el pasaje que complementa este pasaje, este texto, es el que dice, vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. No te canses de hacer el bien. Si estás así en esa situación, mi hermano, con tu prójimo, y tu prójimo más cercano, si eres casado, es tu cónyuge. Ahí lo tienes. Casi durmiendo con el enemigo, ¿eh? Empieza a hacer cosas. Aunque no tengas el deseo de hacerlo, hazlo. Hazlo. Y vas a ver que después te vas a sentir muy bien. Por eso los noviazgos de los muchachitos de 14, 13, 12, 15, 17, hasta 18, esos noviazgos no terminan. Sin ser profeta, esos noviazgos van a terminar con corazones rotos, vidas destrozadas y huellas, heridas, cicatrices y tantas cosas. Es un mal invento eso del noviazgo en esta cultura. Es un mal invento. Mal invento. La cultura hebrea tiene otra manera de ver las cosas. Eso es un tema para otra ocasión, mis hermanos. Cuando las hormonas se meten y te hacen trampas y tus neuronas se ponen a dormir. Tus hormonas están hirviendo. Y sientes como que la vida no tiene sentido. Y hasta le dices tantas mentiras a tu novia. Y sin ti no puedo vivir. Pura mentira. Pura mentira. Yo daría la vida por ti. Otra mentira. Otra mentira. Hace unos años cuando nos salió el perro, ¿te acuerdas, Julie? Julie es mi esposa. Salió un perro, un pitbull. Y yo tuve la tentación de ponerme atrás de ella.
y lo digo con pena y con vergüenza. Bueno, un poquito de vergüenza. A estas alturas ya no nos queda mucha vergüenza. Porque cuando uno crece va perdiendo la vergüenza. Eso lo pueden decir los que ya están en la tercera edad, ¿verdad? Ya no nos preocupa mucho. Ya eso ya no tiene que ver. Ese es tema para otra ocasión. Así que si me invitan, si es que acaso me invitan, voy a traer esos temas la próxima vez. Bueno, aquí está entonces las P del discípulo, la P de la permanencia en la palabra. Un discípulo se deleita en la palabra. Un discípulo no ve el reloj, a qué horas termina el hermano César, a qué horas termina el hermano Jairo. Yo sé que algunos pastores se nos va la mano y que mentimos aquí en este púlpito. Termino en 2 minutos, decimos. Y no, son 20 minutos. Termino en 5 minutos. Y no, y le seguimos todavía. Yo sé que ocurre eso. Pero un discípulo se deleita en la palabra. Un discípulo disfruta la palabra. No dice, ay, otra vez este hermano, no sé qué pasa. Abre su Biblia y la disfruta. Abres tu Biblia. El otro día estábamos con mi esposa haciendo el devocional. De hecho, no somos mejores que nadie por hacerlo a las 5 de la mañana, porque ella entra a trabajar a las 6, porque las esposas deben trabajar, hermanos. Deben trabajar, ¿verdad? Que ganen el pan con el sudor de su frente. No, es decisión de ella. Pastor García tiene suficiente pan para que ella no trabaje. Pero ella decide trabajar, pues bienvenida. Pues entonces estábamos hablando de la palabra precisamente, y que a mí me toca hacer comentarios, y ella también a veces, pero hice comentarios sobre lo que ella había leído. Y se nos fue el tiempo, ¿no es cierto? Y cuando abrimos los ojos, vimos que las agujas del reloj se habían ido, y empieza mi esposa a correr para poder llegar a tiempo a su trabajo. Y logró hacerlo, llegó a tiempo a su trabajo. Hermanos, no estamos presentándonos como ejemplos, o sea, como modelos. Lo que estamos diciendo es que sí es posible ser discípulos de Cristo. En medio de nuestra debilidad humana, en medio de nuestras flaquezas, en nuestros shortcuts, sí es posible. Los 11 discípulos de Jesús que él tuvo son un ejemplo también. No eran hombres perfectos, eran hombres como usted y como yo. Sin embargo, el Señor les dio el gozo de vivir la vida cristiana y de disfrutar la vida cristiana con él. Así que voy a hacer un repaso ahorita. Un verdadero discípulo de Cristo permanece en la palabra. Un verdadero discípulo de Cristo produce fruto. Y un verdadero discípulo de Cristo practica el mandamiento del amor al prójimo. Amarse unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo Cristo, en que tuviereis amor los unos con los otros. El creyente no debe tener una lista de personas a quienes no le habla. El creyente no debe al terminar el servicio, evadir a otros, porque aquí hay un hermano que no le cae muy bien. El creyente auténtico es transparente y busca amar a la persona a pesar de, así como Cristo nos amó a nosotros a pesar de. Entonces ahora pregunto a ustedes, y si ustedes lo dicen bien, entonces voy a pasar a otro punto. Si no, voy a volverlo a decir. No trajeron lunch, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cuáles son las 3 marcas que empiezan con P de un discípulo de Cristo? La primera es permanencia en la palabra. La segunda es producción, o sea, produce fruto, no solo de servicio, activo en la obra del Señor, sino también da fruto en su vida, su carácter ético, en la casa, en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, en el negocio, en la iglesia, donde quiera, es una luz. Y la tercera P es la P de la
práctica del mandamiento de amar al prójimo. Vamos ahora a la siguiente parte de esto. Versículo 33. La práctica del pecado nos hace esclavos del pecado. Todo esto está muy conectado. La práctica del pecado nos hace esclavos del pecado. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda en la casa para siempre. Esta pretensión de los judíos es una pretensión, pareciera como que padecieran amnesia, o sea que como que el Alzheimer colectivo tomó sus mentes, porque no se acordaban que ellos han vivido en la historia la esclavitud de Egipto, Babilonia, Asiria, Grecia, Roma, que no mencionar tantas más, pero ellos en su orgullo dicen: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les lleva entonces a una esclavitud que es mucho peor que la esclavitud de la cual ellos hablan. Y dice: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado. Note que el verbo hacer está en un presente continuo, es decir, una persona que está continuamente buscando maneras de pecar y pecar. Como hay personas, por ejemplo, que mienten y no hay necesidad de mentir. Vino un muchacho a mi oficina y me dice: pastor, ayúdeme, yo soy muy mentiroso. Y le digo: no te creo. A los que están despiertos entendieron, ¿verdad? No te creo, o sea, me estás diciendo otra mentira. Le presentamos los principios del Evangelio y este muchacho sincero llegó a tener libertad de su tendencia a mentir. Quizá, hermanos, nosotros no estamos atrapados en el pecado de la mentira, o tal vez no estamos atrapados en el pecado del licor, por ejemplo, la cerveza, la pornografía. Pero ¿qué tal si pensamos en la ira, el enojo? ¿Qué tal si pensamos en el rencor, en el resentimiento, en la amargura, en los celos, en la envidia, en el chisme, en la codicia, en el orgullo, en la mentira, en la pereza, en la preocupación, en la ansiedad? Todo pecado esclaviza a la persona. Hay una historia que me gusta contar, y es una historia que en los años pasados en el África, los nativos de ciertas tribus atrapaban monos para venderlos, y tenían una manera muy original de atraparlos. Ponían unos recipientes así, que la entrada era de este tamaño, y luego eran como unas vasijas de cuello angosto, y ponían cacahuates adentro de la vasija, y los monos llegaban y miraban la vasija por todos lados y miraban adentro: ahí está mi cacahuate. Y metían la mano y agarraban el cacahuate, y cuando agarraban el cacahuate cerraban el puño, y entonces el cuello de la vasija los atrapaba y empezaban a chillar tan feo, y los nativos venían de sus casas y se llevaban sus monos. Y usted dirá: pero ¿por qué no soltaban el cacahuate? Eso es lo que yo digo. ¿Por qué no soltamos el cacahuate? Estamos atrapados en ese cacahuate de la mentira, el celo, el rencor, la preocupación, la ansiedad, y no lo soltamos. Ahí estamos atrapados.
Y a veces hasta vamos al doctor y el doctor nos diagnostica con cosas que tu fe pudiera dártelas gratis. Gozo, paz, amor, beneficio que el Evangelio tiene para nuestra vida. Hermano, ¿cuál es tu cacahuate? No mires al vecino, mírate a ti mismo. ¿Cuál es? Yo tengo mi cacahuate y tengo que estar listo para soltarlo. ¿Cuál es, pastor? Chute, que es uno. Yo no lo voy a decir públicamente, pero si tanto le interesa, vamos al lunch y ahí lo hablamos. Cuando somos esclavos, perdemos los privilegios de la vida cristiana, esclavos del pecado. ¿Y sabe qué pasa? Y con eso sí voy a terminar. Es que el pecado nos roba el gozo de la vida cristiana. No hay gozo en pecar, hermanos. A propósito, ¿cuántos pecadores hay aquí? Cuéntele a su vecino porque parece que está dormido. Porque aquí puros pecadores perdonados por la sangre de Cristo, hermanos. Hay libertad en Cristo, pero tenemos que hacer lo que el Señor dice: el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hay libertad cuando uno confiesa su pecado y se aparta. Hay libertad y sí se puede comenzar de nuevo, sí se puede. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué estar atrapados con ese cacahuate ahí que nos está robando la paz, la tranquilidad, mis hermanos? Incluso hay creyentes, aquí no hay ninguno, por supuesto, en Ríos de Agua Viva, pero conozco algunos creyentes que pasan sus noches así todos, llenos de preocupación, llenos de ansiedad. La Biblia misma lo dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. La misma Biblia dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El Evangelio no es somnorífero, o sea, no te causa sueño. El Evangelio te da paz y disfrutas tu sueño. Hermanos, la vida cristiana es hermosa vivirla, y se cumple en nosotros lo que el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida cristiana no es aburrida, no es algo que tienes que llevar porque es una carga que te están imponiendo o que tus padres están pidiendo que hagas. En el caso de los muchachos, disfruta tu vida cristiana con Cristo. Tus padres están haciendo muy bien en poner su ejemplo y en abrir su boca para compartir la fe. Pero el Evangelio tiene que ser vivido individualmente para que podamos disfrutar esa vida en abundancia. Yo quiero invitarles para que en este momento le demos gracias a Dios por esa libertad que Él nos ha dado en su Hijo Cristo Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya tenemos a Cristo en nuestra vida, ya conocemos su verdad. Ahora nos toca permanecer en esa verdad, llevar fruto en esa verdad y vivir así libres del dominio del pecado. Incline su rostro, mi hermano, mi hermana, y démosle gracias a Dios por esa libertad a la cual hemos sido llamados. Libertad del dominio, del control del pecado en nuestra vida. Y si hay algún pecado que usted sabe, mi hermano, que usted sabe que ahí está, es como un cacahuate que está atrapando su vida, robándole el gozo, robándole la paz, llenándolo de temor, llenándolo de preocupación, llenándolo de tantas cosas
por su vida muriendo en la cruz. Suelte el cacahuate, déjelo ir. El que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y no piense solamente en las cosas más evidentes como la embriaguez, el robo, la droga, el adulterio y tantas cosas. Piense en esos pecados que no los puede ver el ojo humano, pero que están ahí agazapados. Esa preocupación incesante, esa ansiedad, esa angustia por el futuro. Viva por la fe, el justo por la fe vivirá. Soltemos todo aquello que nos impide ser libres y disfrutar la vida cristiana como Dios quiere que la disfrutemos. Mientras usted continúa en oración, mi hermano y hermana, yo quiero preguntarle si usted ha tomado este día una decisión, la decisión de recibir esa libertad en Cristo, abandonando todo hábito, todo pecado en su vida. Si hay alguna persona que desea ser incluido en la oración final, yo le pido que ponga su mano en alto para que podamos incluirlo en la oración. ¿Habrá alguien que tomó la decisión en esta mañana de decirle: Señor, yo quiero ser libre de esto que tú sabes que me está robando el gozo de mi salvación? ¿Alguien? Levante su mano donde quiera que esté. Yo puedo ver su mano. Amén. Yo puedo ver su mano. ¿Alguien más? Alguien más que decide. Dios te bendiga, hermano. Dios le bendiga. Amén. He visto su mano. Gracias a Dios. Amén. Puedo ver su mano. Dios puede ver tu corazón, hermano. Padre, gracias te damos hoy por tu palabra, porque en forma clara el Señor nos ha mostrado que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Señor, tú nos has llamado a vivir en libertad y queremos disfrutar esta libertad, ese gozo, esa paz, ese amor que tu Espíritu produce en el corazón de todos aquellos que renunciamos a nuestros pecados y vivimos la libertad en Cristo Jesús. Oro por mis hermanos y hermanas que han tomado esta decisión. Oro que tú nos des la voluntad de practicar esta palabra que hemos compartido este día. Señor, te lo pedimos hoy en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.